Disertará sobre la biografía, obra y propuesta hermenéutica de Hans-Jost Gadamer, un importante filósofo alemán del siglo XX. Este equipo está conformado por los doctorandos Carlos Gregorio, González Robles, Teresa May y mi persona. Mi nombre es Josefina Sánchez y presentaré la biografía de este importante filósofo. Hans-Jost Gadamer nació en Breslau el 11 de febrero de 1900. Su padre, el doctor Johannes Gadamer, era un conocido científico que se desempeñó como docente de química farmacéutica en la Universidad de Breslau y fue rector de la Universidad de Hamburgo. Su madre, doña Emma Carolina Johanna Lewis, murió de diabetes cuando Hans tenía 4 años. Estudió filosofía germanística, historia del arte e historia en las universidades de Breslau, Land y Breslau, Marburgo y Múnich. En 1922, Gadamer se doctoró en Hamburgo con una tesis denominada La esencia del placer en los diálogos platónicos, la cual fue dirigida por el filósofo neokantiano Nicolai Hartmann. Intimidado un poco por el pensamiento abstracto, añadió también a todo ello los estudios de filología clásica, bajo la guía de Paul Fernández, una formación que marcaría profundamente su pensamiento y su gusto por el lenguaje. Estos estudios concluyeron con la habilitación en filología durante el curso 1928-1929. En 1929 inicia su trabajo con Heidegger, quien con su entusiasta personalidad impulsa a Gadamer a un pensar histórico y originario que se mantuviera fiel a las exigencias de la existencia humana básica y cotidiana. Su carrera académica inició en la Universidad de Hamburgo, donde en 1933 fue profesor de ética y estética. Continuó en importantes universidades como Kiel y Leipzig, en la cual fue elevado a la categoría de catedrático y además ejerció el decanato de filosofía y la primera rectoría de la universidad tras la Segunda Guerra Mundial. Trató de organizar la vida universitaria en convivencia con el imperante socialismo del siglo soviético. La convivencia se hizo insoportable y aceptó un nombramiento como catedrático en Frankfurt. Fue una etapa breve, interrumpida por un largo viaje a Argentina, donde estableció sus conocidos lazos de simpatía con el mundo de habla española. Finalmente, en 1949, encontró en la Universidad de Heidelberg una cátedra definitiva hasta 1968, año de su jubilación. Posteriormente, es nombrado profesor emérito, cargo que desempeñó hasta su muerte. Desde esta institución académica aportó su hermenéutica filosófica al pensamiento contemporáneo, que según su propia definición es saber que el otro puede tener razón. Gadamer se caracterizó por su habilidad para incorporar dentro de una concepción propia y original una multiplicidad de motivos centrales de muchos de los principales representantes de la tradición filosófica occidental. Entre esas fuentes de inspiración juega un papel preponderante, por un lado, la tradición de la dialéctica sócrato-platónica y por otro lado el pensamiento de Martin Heidegger, del cual se distingue por su detallada exploración de los textos clásicos y su afán de comprender los enigmas de la hermenéutica desde la filosofía, con los que dará cabos sueltos que le habían sido entregados por filósofos como Goethe, Hegel, Nietzsche y el propio Heidegger. En su obra más importante, Verdad y Método, escrita en 1960, la hermenéutica filosófica deja de convertirse en un método para adquirir el estatus de una verdadera filosofía. Hans-Jost Gadamer escribió también, entre otras obras, El problema de la conciencia histórica en 1963, Pequeños escritos en 1967, Diálogo y dialéctica en 1980, que era un compendio de ensayos sobre los diálogos de la... Bien lo decía Gadamer, una interpretación definitiva parece ser una contradicción en sí misma. Si hay un calificativo que podamos otorgar a la obra filosófica de Gadamer, es el de ser una obra de madurez, debido a que la primera edición y el primer volumen de Verdad y Método se publica en el año 1960. Sin embargo, no nos hallamos ante una obra totalmente acabada y terminada con su publicación, sino en un momento central de todo un proceso, debido a la dificultad de presentarla en conjunto como un pensamiento sistémico donde se puede determinar fácilmente su génesis y su configuración.
Gadamer desarrolló la hermenéutica, el arte de entender textos, no como un método estricto, sino como un proceso intelectual parecido a la jurisprudencia, que relaciona el entendimiento con su aplicación. Para conocer la profundidad histórica y cultural de los textos e imágenes, elaboró las preguntas claves y reflexionó sobre los contextos específicos del pensamiento. Ambas, las preguntas y los contextos, conforman una determinación inevitable para cualquier interpretación, lo que Gadamer definió como carga de la tradición, que es la estructura de prejuicios y límites cognitivos del intérprete. Gadamer no solo es conocido por sus estudios de hermenéutica, sino que también se dedicó con intensidad a estudios relacionados con la cultura de la griega clásica. Sus estudios intelectuales están íntimamente ligados al estudio de la obra de los clásicos griegos. Entre ellos destaca con particularidad e intensidad su labor dedicada a la obra de Platón. Dicho interés por la filosofía griega fue interrumpido en el año 1933 por prudencia política, pues tales estudios iban referidos a la teoría sofística y platónica del Estado. Gadamer no quería tener ningún tipo de enredo con las autoridades nazis por trabajos explícitamente de carácter político, así que se publicaron solo aspectos parciales bajo los nombres de El Estado como educador en Platón en el año 1942 y Platón y los poetas en el año 1943. Estos trabajos son para algunos de mayor importancia que aquellas incursiones en el campo de la hermenéutica. Gadamer fue sin lugar a duda uno de los filósofos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX, conocido como impulsor de la filosofía hermenéutica contemporánea. Gadamer se caracterizó por su habilidad para incorporar dentro de una concepción propia y original una multiplicidad de motivos centrales de muchos de los principales representantes de la tradición filosófica occidental. Entre esas fuentes de inspiración juega un papel preponderante por un lado la tradición de la dialéctica socrático, platónica y por otro lado el pensamiento de Heidegger. Buenas tardes, mi nombre es Amay Pérez y les voy a dar una breve explicación sobre la filosofía de Gadamer. Él decía que el lenguaje es un fenómeno misterioso y atractivo. No es una condición aislada, sino que se refiere a nuestra condición en el mundo, que es un vivir en diálogo, es decir, habitamos en las palabras. Sin embargo, la interpretación debe evitar la arbitrariedad y las limitaciones surgidas en los ámbitos mentales. Hay que centrar la mirada en las cosas mismas, es decir, en los textos. Afirma que siempre que nos acercamos a un texto lo hacemos a partir de un proyecto o de una idea previa de lo que ahí se dice. A medida que profundizamos la lectura, este proyecto va variando y se va reformulando según sea si la lectura nos va confirmando o alterando nuestra preconcepción. Es por ello que este proceso puede prolongarse al infinito. Nunca podemos afirmar que hemos dado la interpretación última y definitiva. Gadamer sostiene que el individuo tiene una conciencia históricamente moldeada, es decir, que la conciencia es un efecto de la historia y que estamos insertos plenamente en la cultura e historia de nuestro tiempo y lugar, plenamente formados por ella, e interpretó que un texto comprende una fusión de horizontes donde el estudioso encuentra la vía de la historia en el texto articula nuestro propio trasfondo cultural e histórico. Para Gadamer, interpretar un texto involucra una fusión de horizontes. Interpretar texto no es centrarnos en la constitución psíquica del autor, sino lo que se intenta hacer es trasladarnos hacia las perspectivas bajo la cual el otro ha ganado su opinión. El individuo está en el mundo con una determinada historia perceptual que le confiere a su vez una manera de entender al mundo, así sea como se expresa su finitud y evidencias, sus límites, los cuales determinan sus horizontes, que es el ámbito de su visión, que abarca y encierra todo lo que es visible desde un determinado punto. Desde este enfoque, el horizonte puede ser ampliado, a la vez la conciencia puede ir a encontrar nuevos horizontes. La tarea de la comprensión histórica resuelve la búsqueda de nuevos horizontes históricos para comprender lo que uno quiere, sin que eso signifique que el intérprete adquiera el horizonte del autor para reconocer al otro y comprenderlo. Es todo. Gracias. Sobre el método de las ciencias naturales, concilia que tengan aplicación para el mundo social. No opone método. Gadamer sostiene que ante nosotros lo que tenemos no es una diferencia de método, sino una diferencia de objetivos de conocimiento. Es decir, se opone la idea de sentar métodos en abstracto. Al explicar el alcance de su obra, establece que la obra es el conjunto de la experiencia humana del mundo y de la praxis vital.
Ello le dio sentido al modo de comprender de la ciencia a partir del siglo XX, más allá de la realidad extrahistórica de lo científico y lo matemático objetivo y verificable. Al definir hermenéutica, sostiene que es una disciplina que va más allá del arte de comprender los libros, pero también el arte y su planteamiento, e ir más allá de la conciencia estética, subsumiéndose esta última a la primera. Gadamer, disentando en el ámbito del sensus communis o sentido común y en el marco del análisis hacia la escolástica de Tomás de Aquino, la praxis jurídica del ideal romano y el humanismo de Vico, refiere que el conocimiento histórico prueba de modo intuitivo Bacon no es lógico, pero es válido. Para Gadamer, la historia representa desde luego una fuente de verdad muy distinta a la de la razón retórica. En el estudio de la evolución filosófica del sentido común y el sentido moral, sostiene que tanto Hutch como Hume promovieron este último y fueron influenciados por el pensamiento de Kant, de lo que hasta hoy prevalece que el buen sentido o bon sens debe guiar las relaciones entre las personas, siendo un sentido social contra el utopismo y el despotismo. Gadamer era partidario de que la obra de arte y la historia arrojaban el tipo de verdad objeto de investigación. Sobre el hombre y el lenguaje, Gadamer describe una interesante teoría referida al Homo ludens para desarrollar la hermenéutica de la transformación del juego en construcción y la mediación total, ya que el juego expone lo oculto por tener finalidad y cumplimiento. Es cerrado en contraposición de la realidad, indecisión en un horizonte futuro de posibilidades deseadas y temidas, y el futuro representa apertura. Finalmente, en relación con el lenguaje, sostiene Gadamer que no se agota en la conciencia del hablante y es en esto también más que un comportamiento subjetivo. Esto es precisamente lo que puede describirse como una experiencia del sujeto y no tiene nada que ver con la mitología.